Sí, soy Diana Cardoso, soy realizadora mexicana, aunque nací en Uruguay, en Montevideo, Uruguay. Soy naturalizada mexicana, digamos, vivo ahí hace muchísimo tiempo y bueno, desde estudié cine en México, me volví realizadora en México y cuento historias mexicanas también, entonces pues es un lugar, un país excepcional, México, lleno de historias, lleno de contradicciones. Y tú sabes que la contradicción es el alma de una película, siempre. Claro. Nacemos de, es decir, todas las historias nacen de un conflicto, de un dilema, de algo que no se resuelve fácilmente. Y bueno, ahora traigo Estación 14 a Francia, con Jovita Merler y con Bobin Films. Están en Cine Lincoln. Les invito especialmente a ver esta historia de México y de la infancia y de muchos descubrimientos también, que toca como continente de historia, digamos, la realidad de México, la realidad de la violencia en México. Pero no va de eso la película, quiero ser muy franca. Eso es lo que contiene el territorio de la película, nada más. Pienso que más o menos a esa edad, a todos, no solamente a Luis, descubrimos que somos una individualidad más allá de la familia. Empezamos a descubrir que tenemos una vida propia a esa edad y una mirada propia. Y yo quise rescatar esas primeras miradas de las cosas esenciales de la vida. El niño descubre la muerte, descubre la primera escena sexual, descubre la fragilidad del mundo adulto y la fragilidad en su mundo, en el mundo en el que se mueve, y descubre y va aprendiendo una forma de masculinidad, digamos, que obedece a ese entorno muy rudo y probablemente en lo que se va a convertir en muy poco tiempo. Entonces, son grandes cosas de la vida, muy existenciales todas, esas que tienen una mirada personal y que son heridas que por las que vamos a pasar muchas veces, pero yo quería recordar y explorar cómo fueron las primeras miradas sobre esos asuntos muy importantes de la vida. Así que la semilla, digamos, lo de fondo es eso. Claro que una película tiene muchas capas que descubrir y hay muchas más lecturas que esas, pero si te tengo que decir la semilla, sí, va por ahí. Nosotros primero fuimos por las locaciones, encontramos el espacio de ese mundo y yo decía, es un niño de esa edad y después hay que encontrarlo porque un actor es una mirada. A esa altura no puedes trabajar con actores profesionales porque son niños de televisión haciendo una caricatura de la infancia. Tienes que trabajar con un niño y después unos talleres para entrenarlo con el dispositivo de la cámara, el sonido, que las escenas se repiten y después jugar con ellos en la escena, porque los niños ficcionan en los juegos, ficcionan más que nosotros, ¿eh? Los niños ficcionan todo el tiempo. Entonces, el niño tiene el dispositivo de la ficción integrado. Lo único que teníamos, mirá que hay que repetirlo a veces, y muchas veces hay que repetirlo. Lo agarró enseguida. El niño le decía al papá a veces en algunas escenas, no, te salió mal, no era así. Entonces, el niño jugó a ser Luis en la película, quedó encantado, creo, porque no quería que se terminara el rodaje. Entonces, y bueno, fue una experiencia espléndida para mí como directora con ese niño. Aprender a dirigir la vida tal cual es. Porque somos unos animales que ficcionan los seres humanos. Así es, las narraciones es un dispositivo que tenemos todos. La persona que nos está mirando en este momento, tú, yo, la señora que está acá sirve en la barra del café. Todos aprendimos el mundo con los juegos y los juegos son ficciones. Entonces, es una película porque va muy a la raíz, a las esencias de las cosas. Y trabajar con niños te enseña eso, porque trabajo también con uno de 2 y medio y con uno de 10 meses. Y los niños están
muy bien en la película. No es porque sea mi película, están muy bien, muy bien. Me gustaba mucho a José Antonio Becerril el rostro, porque hay unos rostros que el cine adora. Y es un rostro como esculpido para la fotogénico, digamos. Ahora, yo estaba haciendo debutar a un actor que había sido solo actor de teatro y con una formación teatral sin haber sido actor de cine. Por lo tanto, el trabajo que hice con los chicos también lo hice con un actor profesional que tenía que cambiar el lenguaje del teatro y las tablas y esta distancia y esta proyección hacia el público con una actuación que era hacia adentro, contenida y un personaje con mucha presión interna. Es un padre que está aprendiendo a ser padre ya teniendo 3 hijos. No sabe cómo es eso. No lo eligió, se ve, porque a los 25 o 26 años ya tiene 3. Pero ser padre es mucho más que tener hijos. Y en ese dilema está Manuel, pero ya con los chicos en el presente. Y está aprendiendo y derrapa y falla. Y bueno. Y el niño lo mira. Y es ese momento donde los hijos ven a los adultos vulnerables. Que no es ese murallón sólido que contiene una familia, sino que son falibles. La caída del padre en términos psicoanalíticos, términos lacanianos, freudianos, pero el asunto es que es ese momento en que el niño dice: yo soy algo más que mi familia, un individuo, tengo una mirada y una opinión, digamos, de las cosas, que está empezando a crecer, y está viendo a su padre derrapar. Entonces, ¿cómo? Y el padre que quiere reivindicarse, el padre que adora a sus hijos, que lo quiere. Entonces, en estos dilemas centrales de la vida está situada la película. Sí, porque los hijos grandes son hijos de los padres. Aunque tengan 7 años, eso es grande porque los otros son chiquitos, son hijos de la madre todavía. Es decir, están bajo la responsabilidad únicamente de la madre. El padre no se relaciona tanto con los pequeños, pero con el grande sí, porque ya lo lleva, es el que le lleva la comida al trabajo, es el que come con él. Y es una relación que está espejeando, está aprendiendo cómo ser un hombre. Es decir, que es lo que la sociedad le propone como modelo masculino a Luis. Y lo está viendo en el padre. Entonces, sí es los hijos grandes, varones, son hijos del padre. Y es una película donde una mujer ve esta masculinidad y cómo se construye, digamos, también. Y bueno, esa es una observación bastante aguda de la película. Sí, y una observación también de todas las generaciones, no sé si me equivoco, pero hay 4 generaciones, ¿no? Que viven debajo del mismo techo, ¿no? Es muy de México, donde la familia es muy fuerte todavía, y donde en los pueblos es mucho también. Sucede muy cotidianamente, donde los hijos, aunque se quedan y construyen para arriba y hay una habitación donde vive el hijo, la mujer y los hijos de los hijos, en las clases populares, digo, entre la gente más pobre. En otras escalas no, pero es muy común en México. Y yo quería ver un poco cómo era la vida. Podés retratar el hacinamiento con imágenes muy poéticas también. Hay un momento que el niño entra y están bañando a la abuela en el dormitorio. El niño se baña en la misma agua que quedó ya jabonosa y todo eso, y pesca los pelos de la abuela. Y bueno, yo decía, ¿cómo es la convivencia entre muchas generaciones donde niños y viejos, gente de 90 y gente de 7 años conviven? Y es muy natural y muy vital también. Entonces, hay imágenes que te cuentan eso sin decirse nunca. Estos viven hacinados, no decimos nunca. La situación detonante es que yo no quiero contar la película, pero sucede algo que es una situación grave, digamos, que detona que en la casa de Luis lleven un sillón que es de otro mundo, que nunca lo meten a la sala, que nunca se sientan en él, que es un objeto de otro mundo y que permanece ahí en el patio y que empieza a molestar al padre. Lo quiere vender en otro pueblo y el pueblo más cercano está del otro lado de la montaña. Y como ya está atravesado por el conflicto con el hijo, él no tiene cómo llevarlo, lo monta en su bicicleta en un carrito atrás
y pedalea con el niño a través de un esfuerzo sobrehumano hace Luis, por reparar la herida con el hijo en realidad. Y lo que sucede es que sí llegan, pero no puede vender el sillón. Pero yo digo esta parte épica de la película porque es muchísimo. Y los esfuerzos inútiles, yo no sé si a ti te ha pasado, pero los grandes esfuerzos inútiles nos llevan la vida y son muy importantes para todos. Así como yo pensaba mucho en Fitzcarraldo en esa escena, porque claro, es decir, Fitzcarraldo quería llevar la ópera a la Amazonia, pero este hombre quiere llevar un sillón tirado en una montaña con un niño y en una bicicleta, y claro que se desmaya, ese no puede, va al límite de sus fuerzas. Pero yo desafío al espectador, a ti o a cualquiera, a decirme quién no ha hecho un esfuerzo sobrehumano inútil, completamente inútil. Es parte de nuestra existencia y de ser humanos también. No todo lo que hacemos sirve para algo, tiene una finalidad tan clara. A veces vivimos unas situaciones que están rotas afectivamente si seguimos insistiendo. Está lleno de eso la vida, porque somos contradictorios, como Manuel el padre. Entonces, es un viaje metafórico, absolutamente, pero real en la película, y pasó eso, donde el niño tiene un gran aprendizaje del padre como único figura que puede reflejar, y sabemos que cuando llegan ya van a ser distintos, ¿no? Cuando vuelven de eso. Entonces, es un compendio de cuestiones. Y por otro lado, es una travesía fantástica, y eso te lo cuento, Manuel, porque yo esperaba la niebla abajo cuando saliera. Nos levantamos a las 4 de la mañana a filmar esa escena de la salida y no había niebla. Y yo me imaginaba que salían como de un banco de niebla, que la casa quedaba atrás y los envolvía la niebla, como inicio de viaje. Y empezamos a filmar los días de la montaña, y yo decía, no, son días espléndidos, no va a haber niebla. Y llegamos a una cumbre y estábamos en un plato de leche. En 5 minutos se instaló un banco de niebla de una espectacularidad. No se veía a 1 metro de altura y las imágenes eran mucho más poderosas. Y el esfuerzo de este hombre era mucho mayor entre el viento y la tempestad, y esa imagen que se los comía de la nube metida ahí a esa altura de la niebla. Y bueno, eso pasa cuando estás en vena con la historia, se pone de buenas el tiempo y te da la niebla que soñaste. Rodé en Estación 14 y inmediaciones. Mira, hay un lugar que todo el mundo conoce, aunque esté del otro lado del mundo, que se llama Real de 14, San Luis Potosí, Real de 14. Está arriba de la montaña. Mucha gente que va a comer peyote al desierto siempre busca ese lugar, ¿no? Real de 14. La montaña, y abajo está Estación 14, que es mucho menos folclórico, es un pueblo, nada más, un pueblo de mineros. Y ahí estaba la fábrica del padre, la mina, estaba la casa de Luis, un poquito más adelante la escuela, y encontramos en unos pocos kilómetros todo el paisaje que queríamos. Yo quería estructuras, los trenes, por supuesto, esos trenes que son los trenes del Tratado de Libre Comercio, de NAFTA. Por ahí salen las manufacturas y las piezas que arman los trabajadores mexicanos para Estados Unidos. Entonces, era un compendio de tiempo, el lugar donde decía, esto fue hace 50 años, pero es presente también, y la relación con el tiempo es interesante en la película, y yo quería trabajar con ese tiempo comprimido, expandido, donde decís es presente, pero ayer y hace 50 años era igual. Pero hay elementos que te dan presente, que son los trenes y las eólicas. Por eso es que la película tiene ese formato cuadrado. Primero porque yo no quería tener una cámara para el niño y otra para el padre.
no quería que estuvieran en dos planos separados, la relación la quería en un plano solo. Entonces la película está en 1:33 porque la historia manda en 1:33, aunque no sea un formato de moda, digamos. Depende. No, pero es que es muy importante rescatar la relación en el mismo cuadro. Muy importante. Martín Boege es el fotógrafo, fantástico fotógrafo, fantástico, talentosísimo, muy talentoso, muy creativo, completamente compinche en esta película, quiere decir un aliado absoluto. Fuimos coproductores los dos de la película, Martín y yo, y vamos a hacer la siguiente película juntos también, y vamos a producir juntos probablemente, pero te encuentras con gente como Martín y como María Estela, es decir, como mucha gente, la editora Mariana Rodríguez, el músico que es fantástico también, que tienen ganas de contar historias de este tipo, porque a veces hay que trabajar para las plataformas, para las series y todo eso, y tenemos hambre de contar historias. Entonces, Martín trabajó con muy pocas luces, las indispensables para iluminar la casa, y hay una fotografía exquisita, pero filmábamos con la mejor luz de la mañana y desde las 4 en adelante de la tarde. Tener la luz de la tarde media dorada, entonces a mediodía nos metíamos en interiores. Y bueno, las de la noche son noche, no, pero cuidamos mucho la luz porque no teníamos dinero para rentar luces. Entonces la película está hecha, no se nota que es tan chiquita, pero sí, con poco dinero, pero cuidando mucho el cuadro, el encuadre, la luz mucho. Y eligiendo la mejor luz para las gallinas, para el desierto, para los juegos de los niños, los grillos, bueno, todo eso fueron escenas que corrió mucho la cámara hasta que teníamos la escena, y todavía corría más porque me gustaba mucho y los niños seguían jugando y diciendo cosas espectaculares. Después, el resto de la película filmamos 3:1, 2:1, funcionó rápido. Los niños había que tener paciencia, claro, hasta convencerlos y entonarlos, y ahí se largaban y ya teníamos escena luego. Fundamental, porque la escuela es la forma donde la educación puede tener un rol fundamental en la vida de Luis. Lo puede rescatar. La escuela es fundamental. Ahora, los juegos no solamente son liberadores, sino son aprendizajes, son ensayos de ficción de aprendizaje de la vida. El niño ve un ejecutado, ve por primera vez una persona muerta, pero además muerta violentamente muerta. Y el niño mira la escena con una mirada de interrogación ante el misterio. No mira la escena con horror como la miraría un adulto, o como no la quieren mirar los adultos, mejor dicho. Él sí enfrenta a eso. Pero escena siguiente, los niños torean trenes, que eso hacen también. Es una escena de riesgo brutal, así brutal, que es aguantar hasta el último momento que viene el tren para salirse de la vía. Y eso en el juego con la muerte, donde van aprendiendo algo. Después se meten en el velorio a mirar, hasta que se termina viviendo el primer duelo el niño de la vida. Pero lo que te digo es que hacen un arco. Con los juegos van aprendiendo, así como juegan con la lagartija o la rana, el niño chiquito al final, que no sabe si tocarla o no tocarla. Eso es aprendizaje del mundo, así lo hicimos. De verdad, recuérdalo. Lo hiciste así, como todos. Es la tragedia de América Latina y es interminable. Fíjate, yo que soy una mujer grande ya, viví en dictadura en la niñez, viví una dictadura larguísima en la adolescencia hasta la primera juventud, conocí la democracia ya jovencita, y después te agarra la guerra contra el narcotráfico esta de México, que no es guerra contra el narcotráfico, ya es
espiral de violencia que el gobierno ha querido frenar, el gobierno de Andrés Manuel, es que no se puede ya, porque después de tanto tiempo, desde el 2007 arrancó esto con Calderón, ya está todo permeado, es muy difícil. Es una voluntad internacional. La ONU y los 280 países del mundo, porque es un problema del mundo. Nosotros no consumimos drogas en México. Es un país de tránsito y pone los muertos en México. Entonces, las armas vienen de Estados Unidos para matar. Es decir, es un país en una situación súper grave por la posición geográfica, pero no es un problema que pueda resolver México porque es un gran negocio a escala internacional y el dinero del narcotráfico está metido en los bancos suizos y está metido en todo el mundo, en la economía formal. Es una voluntad internacional de quitarles el negocio al narco, y yo creo que es a través de la legalización, como se hizo con el alcohol, unos impuestos, y después empezar a quitar los otros negocios que se han armado a partir del narcotráfico. Pero no hay otra forma. Dejar a un país solo, implicándolo en la guerra contra el narcotráfico, con el ejército en las calles, que al estar en vinculación en territorio con el narco, termina permeado con el narco también. No hay forma. Y parece que ese tema no se discute. Nadie lo discute porque a nadie le importa, porque evidentemente todos los países quieren el dinero del narco para inversiones en turismo, en cuestiones inmobiliarias, en bancos, pero no les interesa la sangre que deja en América Latina eso. Las mujeres tenemos una condición de género por la cual hay una mirada que es evidentemente, es la cuestión de género nos atraviesa. Después hay miradas singulares entre las mujeres, por supuesto, no todas miramos lo mismo, ni estamos de acuerdo en todo, ni que hablar. Pero yo pienso que hay algunas realidades que vemos no desde el estallido de la violencia externa, sino que las podemos buscar en otros lugares. La película esta muestra más el miedo de la población, no muestra nunca los narcos, ni las batallas de ellos, ni las balaceras. Capaz que un hombre hubiera mostrado eso, o no, o hubiera mostrado otra cosa. No lo sabemos, porque además la diversidad es en los dos géneros. Pero lo que digo es que quizá la tragedia de los chicos en la guerra nos interesa a muchas realizadoras, porque son generaciones que van a replicar, porque ya nacieron en esto, y es lo único que han visto. No conocen el mundo anterior de México. Y eso es una tragedia, también tenemos que mirar por ellos todos, ¿no? Pero no sé, eso no... Yo creo que la diversidad de miradas es lo más legítimo, de mujeres, de hombres, y tener permiso para hablar de todo en las mujeres también. ¿Por qué va a ser la guerra un tema de hombres nada más? Si las víctimas estamos todas metidas, capaz que narcotraficantes no hay, digamos, pero sí, la población es la inmensa mayoría, no tiene nada que ver con el narco, está metida en el medio de esa situación. Entonces también es una historia de mujeres. Sí. Va bien, tuvo un premio en Bélgica primero, ahora en Madrid la película. Estuve en un festival fantástico en Madrid, vengo de ahí feliz de la vida. Un festival vivo, un festival de una cuestión entrañable, de grandes discusiones, de cine, de política, de todo. Es decir, donde nos encontramos personas que nos interesa mucho la vida, evidentemente, por eso la contamos, la narramos con nuestras películas. Y se llama Festival de Cine Hecho por Mujeres. Luego, en Francia, ayer tuvimos la avant-première. Yo había estado en un lugar que se llama Sète, en Montpellier. Fue muy bueno, es un lugar fabuloso. La película pasó ahí antes que París. Y ayer el estreno estaba la sala llena, me gustó muchísimo.
Yo espero que la abracen y la vengan a ver, porque las películas viven solo si tienen el espectador que las ve. Si no, es un disco duro en una cajita que se llama BCP y está muerta. No hay película sin ustedes, no hay. Y es un trabajo de 7 años. Levantar una película es mucho tiempo, mucho se lleva levantar el dinero para hacerlo. Todo ese tiempo es tocar puertas, buscar cómo levantar una película que te interesa, que te parece que es pertinente, pero el mundo quiere ver el Hombre Araña, ¿entendés? Entonces es muy difícil. Si viene, espero que venga. Va a depender mucho de cómo le vaya a esta. Siempre una película hay un escalón con la anterior y si le va bien es más fácil. Entonces yo acá estoy sembrando con ustedes mi próxima película. Se iba a filmar antes que esta porque el guión es anterior y sacó el fondo de calidad del IMCINE, tuvo el financiamiento, no todo, faltaba un poquito, pero te dan un año para conseguir todo y no se consiguió. Entonces se cayó la producción. Anoche llamé a Martín, el fotógrafo, y le dije, tuvimos un premio de postproducción en España, vamos a tener un laboratorio de corrección de color ahí y yo espero que en Francia poder conocer o presentar el guión en los fondos o con alguna productora, porque es una historia, bueno, yo tengo que filmar esa película por una cuestión que es lo que tengo que hacer. ¿Viste cuando tienes claro que tienes que hacer algo? Es muy importante. Está basada en un hecho real que me dejó sin dormir una semana. En agosto del 2010 se dio la primera masacre masiva en México, mucho antes que Ayotzinapa y que todo esto. Fueron secuestrados 72 migrantes en Tamaulipas. Se llama Masacre de San Fernando, el evento. Yo no voy a contar la masacre, voy a contar otra vez, meterme en la interioridad de la humanidad, digamos, de lo que somos todos, y una convivencia entre cautivos y captores durante 5 días, eso sí es ficcionado, yo no sé qué pasó, pero yo he querido contar esa película hace 10 años, ya que llevo el proyecto encima. Y está terminado el guión, además. Y ya tuvo un premio y después me sacaron el dinero y ahora tengo que conseguirlo de vuelta. Y es lo que sigue, se llama El Criadero. Sucede en un criadero de cerdos, lo que pasa. Un criadero de hombres y de bestias, digamos. Es la metáfora que hay adentro. Pero bueno, es lo que hay que hacer porque somos personas de este momento histórico, de un lugar que nos tocó vivir y ver, y somos testigos de eso en el cine. Y si tenemos una herramienta para contar nuestro tiempo, nuestro presente, hay que usarlo para contarlo. Bueno, muchas gracias por todas tus respuestas. Por favor, a las